está Mirador Cultural de Guanajuato. Labores en universidades de Guanajuato. Ya estamos nuevamente de regreso, amigos de Mirador Cultural, qué bueno que continúan con nosotros, esperamos que estén disfrutando este programa. Recuerden que tenemos unos teléfonos que están a su disposición para que nos regalen una llamadita, un mensajito, un WhatsApp, lo que ustedes deseen. Aquí en el estudio tenemos el teléfono 690-1443, recuerden que estamos totalmente en vivo. También tenemos un teléfono para WhatsApp, pueden escribirnos en cualquier momento que ustedes deseen. Y este es el 473-101-1513, además de otro teléfono para mensajes de texto que es el 473-164-7969. Además ya pueden seguirnos por Facebook desde la página de Espacio Guanajuato TV o por nuestra página de Mirador Cultural TV, todo por Facebook. Así es, amigos, también pueden ubicarnos en Facebook, en los perfiles personales de Brenda Ornelas y de un servidor. Su servidor aparece como Hugo Almanza Guanajuato, hugo.almanza.guanajuato. Ahí con muchísimo gusto podremos estar en contacto. Seguimos en entrevista con nuestro amigo el doctor Luis Omar Montoya Arias, especialista en música popular mexicana. Es importante mencionar que Luis Omar tuvo un programa hasta hace poco tiempo en Radio Universidad de Guanajuato, un exitoso programa de música popular, se llamaba y se llama todavía porque lo pueden consultar en las redes. Se trata del programa Diálogos con las músicas populares, Luis Omar, que empezó hace 2 años, si no me equivoco, en 2015. Sí, empezó justamente en enero del 2015, cuando Laura Lozano era la directora de Radio Universidad de Guanajuato, y bueno, lo sacaron del aire en la última semana de enero de este año, ¿no? Es una lástima porque es un programa muy interesante. Esperemos, hacemos votos porque las autoridades universitarias reconsideren esta producción. Por supuesto que es para el aporte no solamente de los radioescuchas, sino también porque tenía el apoyo del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología de nuestro país. Bien, ya será tema de otra conversación. Vamos a continuar, querido Luis Omar, sobre temas de la cultura musical en México y por supuesto su aportación, ya lo mencionaste, a través del cine, a través del, por desgracia, así es, del narcotráfico, pero es innegable que el valor cultural de la música popular mexicana ha trascendido las fronteras, y en Sudamérica, donde te has estado especializando últimamente, estás descubriendo cosas muy interesantes. Cuéntanos, por favor. Ahí estamos viendo una imagen donde estás en el segundo coloquio de música norteña en la ciudad de Nueva York. Cuéntanos. Sí, ese evento fue en la Universidad de Canton, en la ciudad de Nueva York, la Universidad de St. Lawrence, que es a 8 horas al norte de Manhattan, ya más bien pegado a las ciudades canadienses como Ottawa. Y la compañera que aparece ahí en el video es la doctora Marta Cheu, que es hija de un inmigrante chino y de una académica mexicana. Nació en Ciudad Juárez, y esas raíces comunes pues con México fueron las que nos permitieron en gran medida poder hacer ese evento académico allá en Nueva York. Y sí, efectivamente, Colombia es el país en el que más estancias de investigación he realizado. Incluso realicé la última estancia de investigación como becario del FONCA, con un proyecto de coinversiones culturales. Justamente de ese proyecto salió el libro El síndrome de la nostalgia, que vende la Universidad de Guanajuato en su librería universitaria, la nueva que tienen aquí enfrente, o a un costado, mejor dicho, del edificio central de la universidad. Y dentro de Colombia pues me he situado en varias regiones, en la región Paisa, en Antioquia, que es Medellín, Envigado, esa zona, también en Cundinamarca, que es Bogotá, y en Santander, en Bolivia, más bien en la región, en el oriente boliviano, más bien pegado hacia Brasil, también he realizado trabajo de campo, y en Chile, viviendo en Santiago, enfocándome hacia el sur de Chile, porque el sur es la parte, digamos, más mexicana de Chile. Curiosamente es la zona, digamos, más proconservadora, simpatizante de Pinochet,
Históricamente el sur de Chile es la región que le ha dado los triunfos a la derecha chilena, y entonces por eso en Chile asocian a la música mexicana como comparsa de la dictadura y como patrimonio intangible de la derecha chilena. Entonces cuando yo llegué a la Universidad de Chile, la Universidad de Chile es como la UNAM, tú sabes, es más bien combativa, ¿no? Y un pensamiento crítico. Y yo llegué proponiendo hacer una conferencia, concierto de música norteña mexicana en Chile, y pues al principio pues me miraban raro, pero yo no entendía por qué, ¿no? Hasta después con el tiempo fue entendiendo, claro, el contexto histórico. Porque pues, era una música pues derechista, pero ese día fue una muy buena experiencia, ¿no? Y al final los trabajadores de la universidad, pues la mayoría son gente de campo, gente que viene, que migra del sur de Chile a Santiago, y fue muy interesante pues cómo llenaron el auditorio para ir a escuchar, por ejemplo, a los hermanos Bustos, que es un dueto de música norteña mexicana chileno que surgió en 1965 y que son, digamos, los padres de esa música en Chile, y estuvieron en ese día ahí en la Universidad de Chile, y muchos de los trabajadores pues universitarios conocieron a esos músicos de niños, ¿no? Entonces de encontrárselos en una universidad fue una experiencia pues muy provechosa, ¿no? Yo terminé concluyendo que en realidad las músicas mexicanas, incluida la norteña, en realidad son de derecha y son de izquierda en Chile, ¿no? Porque Salvador Allende precisamente durante su mandato creó una estación de radio que se especializaba en música mexicana, y que después cuando llegó Pinochet al gobierno pasó a ser Radio Colo Colo. Hay un equipo de fútbol muy popular que es el equivalente, digamos, en términos mediáticos a las Chivas de acá, y esto no es casual, ¿no? O sea, ese sería otro tema en algún momento, ¿no? Los vínculos del fútbol con la música y a su vez con el poder, ¿no? Porque claro, esto no se agota solamente en decir, es que es una música fea, no tiene estética, que sí la tiene. Alguna vez platicando con Genaro Martel, que es doctor en estética por una universidad francesa, profesor de la Universidad de Guanajuato, a quien le mandamos un abrazo, decía claramente, ¿no? O sea, cualquier música, cualquier arte tiene estética, tiene su estética, ¿no? Y su historia. Y su historia, raíces, por supuesto. Esta historia de la música popular, ya platicaremos, me gustaría mucho que tuviéramos un programa especial sobre la música del Bajío, que incluye a Guanajuato capital, por supuesto, que tiene toda la influencia de la música de viento europea, de los alemanes, quizá de los holandeses, no sé, tú sabes más de eso. Y ahí estamos viendo justamente unas imágenes antiguas. Eso tú sabes mejor. Es en la ciudad de Guanajuato, sí. Justamente la imagen anterior era en el principios kiosco, del siglo XX. Es a inicios del siglo pasado, en el Jardín de la Unión, en el kiosco de nuestro Jardín de la Unión. Ese es San Luis Potosí. Ahí estamos con esta banda de San Luis Potosí. La anterior creo que también era una banda guanajuatense. Tenemos ahí por una imagen también antigua. Esta fue una serie basada en una historia. Una novela de Víctor Hugo Rascón Banda, Contrabando. Y que tiene que ver, por supuesto, el contrabando con la música. Es bien conocida esta canción norteña de contrabando y tradición. Tenemos a estos grupos antiguos que también están en los años 60, lo podemos ver. Sí. Y que eso es muy interesante. Esta imagen que apareció anteriormente son los trovadores, son de Irapuato. Entonces hay un corrido revolucionario que se llama 7 leguas, dice, en la estación de Irapuato cantaban los horizontes, y mucha gente piensa que se refiere como a una figura poética, ¿no? En realidad los horizontes fue un mariachi tradicional en la revolución, es decir, que se constituía solo por cuerdas y que no usaban el traje de charro, que eso ya es más bien marketing y digamos una configuración de los medios de comunicación en los 30s, y esos hermanos Vargas son los herederos de ese mariachi, los horizontes, que estuvo en la revolución en Irapuato. Es muy interesante ver que era una orquesta popular con cuerdas, con metales, y que la música ha evolucionado de forma muy interesante en nuestra región, no solamente en la región propiamente del Bajío, todo esto que por desgracia ahora yo lo digo, que históricamente con un punto crítico de historia, que se le conoce como corredor industrial, porque es mucho más que un corredor industrial, históricamente ha sido semillero agrícola, ha sido el famoso granero del Bajío, que nutría a todo el país durante décadas y décadas, más de un siglo. A todo el país lo nutrió esta región tan fértil del Bajío. Y bueno, históricamente pues tiene su importancia musical, y como ya lo platicaste, no solamente como estos mariachis de Irapuato,
que, pues, perdón por la expresión coloquial, pero le han comido el mandado a muchos mariachis de otras regiones, de Jalisco para empezar, que se han ido a Europa, y es interesante que sabemos que tú tienes investigaciones al respecto, ya platicaremos en otro momento, en otra entrevista, pero cuéntanos sobre esta orientación de la música norteña en el Bajío, para después irnos, mi querido doctor, a platicar sobre la influencia otra vez en Sudamérica. Sí, bueno, la música norteña en el Bajío tiene sus particularidades. Por ejemplo, en su gran mayoría, hablando en términos históricos, la música norteña mexicana en el Bajío se configuró a partir de duetos femeninos que fundamentalmente nacieron en el sur de Guanajuato. El sur de Guanajuato, además, es la región nuclear del fenómeno de las bandas de viento guanajuatenses, ¿no? Que además, entre varias cosas, se soporta esa tradición guanajuatense en la polca, y digamos que la parte, los instrumentistas más sólidos o con mayor trayectoria y mayor tradición que tienen estas bandas son los trompetistas. No en vano, por eso, bueno, el maestro arpero, en su momento Rafael Méndez, que es michoacano, ¿no? Es muy interesante todo este fenómeno. León y Salamanca, concretamente, son la cuna de músicos e intérpretes fundamentales para la historia de la música norteña. De León, por ejemplo, es José Lorenzo Morales el Conejo, un acordeonista virtuoso. Ese señor, además de, digamos, fundar dos proyectos trascendentales para la música norteña mexicana, como fueron el dueto Alma Norteña, que configuró con Agustín Moreno Razo, que fue originario de Salamanca, y de cantante femenino era Aurelia Cermeño Villaseñor, originaria de Corralejo, Pénjamo, Guanajuato. Además, José Lorenzo Morales el Conejo, además de tener estos proyectos, digamos, desde la música norteña, otro importante fue Los Madrugadores del Bajío, que formó específicamente también con Agustín Moreno Razo. Este personaje acompañó en muchísimas grabaciones a diferentes artistas, no solamente populares y mexicanos, sino que incluso llegó a acompañar a músicos polacos y alemanes, incluso hasta lo más cantantes de lo más actual, independientemente de enjuiciamientos de orden, insisto, estético. Pero por ejemplo hay una canción referente de la obra de Alejandro Fernández, que se llama Mátalas, por ejemplo, que hizo un acordeón. Bueno, pues el acompañamiento de ese acordeón es de José Lorenzo Morales el Conejo, que es de León, Guanajuato. Lamentablemente ya falleció. Además era un músico vidente, o sea, era un virtuoso del acordeón. Entonces, digamos, este triángulo dorado de la música norteña mexicana en el Bajío se configuró entre Pénjamo, Guanajuato, Salamanca y León, quedando en medio Irapuato. Irapuato fue fundamental, como tú sabes. Bueno, tu abuelo fue todo un personaje, pues, de Irapuato Cultural y de los medios de comunicación. Rápidamente, alguna vez haciendo trabajo de archivo, encontré una referencia de los 50 donde tu abuelo era quien se encargaba de hacer la programación de música clásica entonces de la XCBO. Irapuato fue fundamental en esta lógica, porque Irapuato detentó las estaciones, las frecuencias radiofónicas más importantes. De hecho, en Irapuato se fundó la primera estación radiofónica del Bajío, claro, fue en 1934. Y justamente fue la XCBO, conocida también por mucha gente de Guanajuato, capital de la región, porque era potentísima. Sigue siendo, por desgracia se perdió esa señal. Y bueno, vamos directamente a un videíto que es parte del trabajo de campo que realizó el doctor Luis Omar Montoya en Chile. Doctor, vamos a platicar sobre esto con el video de fondo. Vamos a dejarlo correr. Es una entrevista a la vocalista de un grupo de música norteña, pero en Chile. Se trata de Los Halcones Negros, una interesante agrupación que, como ya platicábamos hace rato de Chile, ellos tienen una influencia interesante y un éxito comercial también bastante desarrollado en aquel país. Ahí está esta chica, esta señora, que es la cantante, y que es un proyecto familiar. Platícanos un poco sobre qué hiciste en esta entrevista. Sí, bueno, ellos son Los Halcones Negros, son del sur de Chile. Yo los conocí en Santiago un día que fui a hacer entrevista, trabajo etnográfico con un laudero fabricante de bajosextos mexicanos en Chile, Mario Bando, y ahí nos conocimos. Y esta entrevista en particular la hice en un pueblo que se llama Limache, que está cerca de Viña del Mar.
en una festividad, un aniversario de, digamos, de una empresa que se dedica a hacer eventos mexicanos que se llama La Ponderosa. Hacen una festividad que le llaman Domaduras, ¿no? Donde tocan música mexicana y la combinan con cuecas y tonadas chilenas. Y esta agrupación está formada por Roxana, que es la señora que aparece ahí, su esposo Roberto Bravo y sus 3 hijas. Y es muy interesante, han, digamos, crecido en términos profesionales musicales, ¿no? Bastante, a tal grado de que Ramón Ayala, que es un referente de la música norteña mexicana, está justamente este año pues configurando un proyecto discográfico de carácter continental, en donde van a cantar o van a participar agrupaciones de diferentes países, y esta agrupación va a estar en este proyecto. Pues así es, amigos, el tiempo es un poquito cruel con nuestro programa, siempre y con nuestros invitados, porque cuando más interesados estamos en el tema tenemos que ir a un corte. Pero es pequeñísimo, no nos tardamos nada, vamos a continuar en entrevista con el doctor Luis Omar Montoya, y bueno, con toda esta amplia información que nos trae con respecto a la historia musical del estilo norteño. Vamos brevemente, antes del corte, con un video de Los Halcones Negros. Escucharemos justamente qué hace tan similar, porque está al 100% influenciada su música por la música mexicana. Vamos a ver a Los Halcones Negros y después vamos al corte. Esto es Mirador Cultural a través de Espacio Guanajuato Televisión, canal 26, en el telecable de Guanajuato Capital. Estos son tus amigos, los halcones negros, el canto del pueblo. De nuestro amor solo va a quedar un lindo recuerdo que nunca, nunca, nunca en tu vida vas a olvidar. Recordarás siempre aquellas noches y aquellos besos, besos de fuego que siempre te hicieron suspirar. No pudo ser lo que tantas veces nos prometimos, medio camino fue que pudimos no más andar. En nuestras vidas pasaron cosas inesperadas, cosas que nunca pensamos que fueran a pasar. Pero ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Todo terminó, todo terminó, todo entre tú y yo. Pero ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Todo terminó, todo terminó, todo entre tú y yo. Arriba mi gente, vamos, vamos, que suene esta acordeón, Roberto.